Saludos amigos, bienvenidos a Deportes en Casa. Hoy tenemos un super invitado especial desde México, llamado Ramiro Pruneda, señor, ex NBA, NFL. Vamos a invitarlo para iniciar esta conversación con él. Ahora mismo es analista de ESPN, señores. Analista de ESPN, NFL, aún no se analiza. Vamos a invitarlo nuevamente. Vamos a ver. Ya le envié la solicitud para iniciar este diálogo con él. Ramiro Pruneda, que ha jugado con 3 equipos de NFL. Por favor, si, me dicen si me escucho, si no me escucho. Bueno, ya le envié la invitación. Vamos a esperar que se conecte con nosotros. Ahí está. Tenía todo en silencio, por eso no podía escuchar. ¿Ya se escucha mejor? Sí, era yo que tenía inconveniente. Pido disculpas. Ajá, no hay ningún problema. Silencio. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bastante bien, gracias a Dios. Aquí andamos. Qué bueno. Bueno, no sé si tienes audífonos puestos, porque estoy escuchando como un eco cuando yo hablo, que se devuelve como un feedback. Sí tengo los audífonos. Ok. Bueno, bienvenido, amigo. Esto es de la República Dominicana. Gracias por aceptar de antemano esta invitación. De verdad que es todo un placer. Para muchos aquí, usted es el mejor analista de NFL. Si no lo sabía, aquí en Dominicana lo conocen bien. Y bueno, tiene esa, vamos a decir, ¿cómo se dice? Wow, se me fue la palabra, pero bueno, tiene esa referencia de nosotros. Muchísimas gracias. Si no sabía, ya lo sabe. Se lo dejo saber porque tengo varios grupos de NFL y cuando pronuncié el nombre de usted, bueno, me volvió un desorden el grupo. Excelente. Pero pues aquí estamos, listos para lo que venga. Bueno, primero queremos saber en la infancia de usted cómo fue. Sabemos que también fue jugador de NFL. Queremos saber la infancia, cómo nació ese amor por la NFL y bueno, esa experiencia que estuvo por allá. Fíjate, para no hacer muy larga la historia, porque vaya, sí es un buen recorrido el que tuvimos desde pequeños, pero por ejemplo, mi afición al fútbol americano empezó alrededor de entre los 6 y 8 años de edad. Yo ya a esa edad yo le pedí a mi papá en las ligas de fútbol infantil, de las ligas infantiles, de las ligas pequeñas de fútbol americano, que él me metiera un equipo. Pero vaya, yo era un niño algo grande, pesadito, algo llenito, gordito, por decirlo de alguna manera. Y entonces cuando él me lleva aproximadamente a los 10 años de edad, después de 2 años de estar insistiéndole que me pudiera llevar a un equipo de las ligas infantiles que existían allá en Monterrey, en un estado hacia el norte de la República Mexicana, donde yo le pedía, y total, logro convencerlo, me lleva a un equipo, pero todo estaba establecido con un estándar de tu edad y tenías que tener cierto peso. Obviamente mi peso, por ser un niño grande, iba por encima de los niños de 10 años. De hecho, a mí me hubiera tocado jugar con niños de 13, 14 años, y en eso mi papá dijo no, hasta que yo entrara a la preparatoria, que viene siendo, bueno, allá en Dominicana no sé cómo se maneja, pero es previo a entrar a la universidad. En Estados Unidos es el high school, el bachiller, exactamente. Entonces, hasta que yo entré al bachiller o a la preparatoria, es cuando a mí empiezo a jugar fútbol americano. Son preparatorias, bachilleres de 2 a 3 años, dependiendo de la universidad a la que estén afiliadas estos bachilleres, y de esa manera yo consigo una beca para una de las más importantes universidades acá en México, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, los Borregos Salvajes, un equipo que en ese entonces, en los años 90,
peleaba con otra universidad de otro estado, los Aztecas de la UDLA, de la Universidad de las Américas en Puebla, el cual se estaban peleando por ser el equipo de la década de los años 90. Ya cuando llegó al 2000, pues ahora sí que se estaba peleando contra otra universidad y a mí me toca tener un ofrecimiento de beca para estudiar en esta universidad, una universidad privada de las mejores que hay aquí en México. Y gracias a que estuve ahí, mi head coach, el entrenador en jefe del equipo, él tiene muchas relaciones con muchos equipos en la NFL. De hecho, él estuvo participando por más de 6 a 7 años aproximadamente en training camps en la NFL con diferentes equipos, entre las Águilas de Filadelfia, los Vikingos de Minnesota, entre otros equipos donde estuvo 7 años allá capacitándose para poder traer el fútbol a México lo más parecido posible, porque uno de sus proyectos era poder llevar un jugador mexicano a la NFL egresado de su universidad acá en México. Y no solamente fui yo, fuimos 4 jugadores que logramos estar en la NFL a través de Rama, mientras él era el head coach, que duró más de 23 años siendo el head coach de universidad en México con más títulos, con más campeonatos a nivel nacional y reconocido. Y bueno, parte de ese programa él fue llevando. En ese entonces existía lo que era la NFL Europa. Era una liga donde la NFL tenía su base en Europa, en países como Alemania, España, Holanda y, si no mal recuerdo, también en Inglaterra, donde había varios equipos, por eso llamado la NFL Europa, donde mandaban a aquellos jugadores como agentes libres o novatos a que siguieran desarrollándose en Europa antes de traerlos a la NFL ya con los equipos. Y él me mandó 2 años de manera consecutiva a estos campamentos en un programa que había de desarrollo para poder ver qué capacidades necesitaba seguir trabajando para yo poder jugar en la NFL Europa, y después de ahí de estar en la NFL Europa buscar el camino que algún entrenador me viera para la NFL. Gracias a Dios tuve muy buena participación en estos campamentos, y cuando ya estoy a punto de dar el paso final para firmar mi contrato con la NFL Europa, sufro un accidente en mi rodilla. Mis ligamentos cruzados, tanto el anterior, el posterior, se habían roto, mi rótula se había roto, meniscos, vaya, mi rodilla se había destrozado por completo. Y es donde pierdo la oportunidad, regreso a terminar la universidad, mi último año como jugador de college acá en México, y era empezar de nueva cuenta todo el proceso para poder jugar en NFL Europa. Pero justamente previo a esto recibo una llamada de los jefes de Kansas City para hacerme una invitación a un private workout, un entrenamiento privado, para evaluarme y ver en qué condiciones estaba después de haber sufrido la lesión, la rehabilitación y haber jugado mi última temporada como senior acá en México. Y justamente les gusta tanto mi trabajo que había hecho cuando ellos me mandan el vuelo y viajo hacia Kansas City, que me ofrecen un contrato, el cual en ese momento yo, sin saber por qué ni un motivo claro, pero no lo firmé la primera vez que me ofrecen el contrato. Aún así que era el sueño de cualquier jugador que te ofrece un contrato a la NFL, pues inmediatamente firmas. Bueno, en ese momento yo no lo firmé. Regreso hacia mi ciudad natal, y platicando con mi papá, cuando le comento esto, casi se cita el cinturón, la chancla, y estaba a punto cuando le dije, espera, y creo que viene algo mejor, no sabría qué decirte, traigo este sentimiento de que algo mejor puede pasar. Al día siguiente que yo regreso a México, recibo una llamada también de las Águilas de Filadelfia y de los Raiders de Oakland. Viajo a Oakland, hago las pruebas, ofrecen el contrato, no firmo porque ya tenía 2 propuestas. Ya Filadelfia también ofrece un contrato, y en ese mes de enero yo ya tenía 3 ofrecimientos de contrato. ¿Qué me hizo decidirme por los jefes de Kansas City? Porque al final de cuentas, el vicepresidente de operaciones del equipo, a mando del general manager, que era Carl Peterson en ese entonces, mandan al vicepresidente a la ciudad de Monterrey, a mi ciudad natal en México, para
renegociar el contrato y obviamente ahí los números, poderlos manejar de mejor manera. Y ahí es donde en una cena, que estamos en un restaurante muy importante dentro de mi ciudad natal, es donde logramos finiquitar el contrato, y el 25 de enero, fecha de mi cumpleaños, es que se hace de manera oficial mi firma de contrato como agente libre en la NFL. Y vaya, fui el primer jugador mexicano que se brinca ese proceso de ir a la NFL Europa para poder ir a la NFL. Gracias al buen trabajo que había hecho en los campamentos, pues me fui de manera directa. Es así, bueno, y luego de ahí jugó en 2 equipos más, en San Francisco, también, bueno, me olvidó el otro, no lo tengo aquí, en Filadelfia, claro. Exactamente. Bueno, yo di que para que usted se sintiera bien me puse algo de NFL, pero realmente de Tampa Bay, porque no tengo otro poloche de NFL. Aquí en el país, vamos a decir, no es común, vamos a decir, la NFL, pero ¿qué tal el juego de cuando pelota? llegan, ahí sí, Ahí sí, con la serie del Caribe, impresionante. es así. Bueno, desde que hay Super Bowl, o sea, el último partido todo el mundo lo ve, pero la temporada, muy poco. Pero hay fanáticos, o sea, realmente hay fanáticos que sí ven la NFL. Y bueno, es parte del proceso, poco a poco. Entiendo que todos los deportes van a llenar la expectativa en todos los países. Y bueno, háblame de esa experiencia. ¿Quiénes conoció ahí en Kansas, luego en Filadelfia, luego en San Francisco? ¿Con cuáles leyendas se topó? ¿Con cuáles leyendas le tocó enfrentarse? Y esa experiencia, ¿qué nos puede contar de esa bonita experiencia? Y lo más importante, ese día de firma, ¿qué fue lo primero que usted hizo y a quién llamó? No, digo, estaban mis papás conmigo justamente ahí en la cena, pero inmediatamente cuando yo termino la firma del contrato, pues le hablo que en ese entonces era mi prometida, porque después viajé a la Ciudad de México, la capital del país, obviamente para estar con ella, visitar varios programas que pasaban en televisión a nivel nacional, y obviamente fue la primera llamada después de esa firma de contrato, porque bueno, mis papás estaban justamente en la cena cerrando y detallando los últimos detalles del contrato. Y bueno, en cuanto a experiencias, hay bastantes, demasiadas dentro de mi estancia en la NFL. Conocí a muchos personajes en Kansas City, a Larry Johnson como un corredor, Willie Shields, entre Brian Waters, que también estuvo después con los Patriotas de Inglaterra ganando un Super Bowl, que ahora es Salón de la Fama. En Filadelfia, obviamente a Donovan McNabb, a Westbrook, a Brian Dawkins. Estando en San Francisco me tocó trabajar muy de cerca con Alex Smith. Bueno, ya ven que ahora está con el equipo de fútbol americano de Washington por el cambio de nombre. Una muy buena amistad con ellos. Vernon Davis, Patrick Willis, Frank Gore, también me tocó estar con ellos. Muchas personalidades, algunos, muy pocos de ellos que siguen de manera activa. Me queda Alex Smith, que está activo, que me tocó jugar con él. Frank Gore, pero fuera de eso ya la mayoría de los jugadores ya están retirados, así que el último que se acaba de retirar es Joe Staley, el liniero ofensivo de los 49 de San Francisco, ya por problemas de salud, una lesión en la espalda, bueno, optó por decir adiós. Bueno, y de esos jugadores, vamos a decir, ¿qué experiencia, vamos a decir, se quedó marcada? ¿Qué consejo le daban? Un día con ellos, ¿cómo es? Fíjate, un día de trabajo era bastante, realmente era trabajo, era estar desde las 6 de la mañana hasta casi las 7 de la noche, 7 de la tarde, eran más de 12 horas de estar ahí en las instalaciones del equipo, entre juntas, gimnasio, más juntas, el entrenamiento que duraba casi 3 horas y media para los jugadores que éramos novatos. Entonces realmente eran jornadas muy largas. Sí llegábamos a convivir ya después de las juntas, era jugar los videojuegos, el PlayStation, el Xbox, todo esto, las concentraciones cuando estábamos en el hotel. Obviamente a muchos jugadores les gustaba jugar con los dados, bueno,
bastantes experiencias, pero era parte de aprovechar el tiempo, despejarse un poquito, porque sí eran jornadas muy, muy largas. Usted me le puede enviar un saludo ahí a Clinton López, que es fanático de usted. Estaba haciendo una pregunta, pero se fue muy arriba. No, no te preocupes. Pues un saludo para Clinton López y muchísimas gracias. Digo, es muy agradable saber que hay gente en República Dominicana que sabe, vaya, tanto de la NFL, pero bueno, que tenga yo la oportunidad de comunicarme con ellos, pues mucho mejor. Venga, hay una pregunta, porque no sé si supo de La Roca, que compró la Ah, sí, claro. XFL, Recién acaba de pasar que el día de hoy. es, es la competencia de la NFL. Yo me sorprendo, porque realmente el presidente de la WWE, bueno, el dueño, Big McMahon, era el que llevaba, vamos a decir, ese negocio. Pero sucede que quebró por asuntos del COVID y creo que fueron 15 millones de dólares que vino La Roca y bueno, va a llevar la batea. ¿Qué usted piensa de la liga? O sea, ¿realmente va a poder darle la competencia a la NFL en un futuro? Vamos a hablar ya como analista. Sé que no es fácil, porque ya la NFL tiene el mercado completo, Exactamente. pero Fíjate, no tanto como una competencia, como ellos lo manejaron, porque había exjugadores de la NFL que estaban invirtiendo tanto en cada uno de los equipos y en la liga, tenían acciones por ahí. Obviamente mantener una liga, aunque sea de 6 u 8 equipos, es mucho dinero el que se tiene que invertir. Creo que La Roca, que acaba de comprar junto con otro grupo en el cual él está asociado, pagaron estos 15 millones de dólares. Pero esto habla de lo urgente que era vender la empresa porque las personas que eran las antiguas dueñas no iban a poder sostener el equipo. De hecho, varias de las reglas que habían cambiado para el XFL, la NFL las estaba analizando. Realmente era como, para la NFL, la XFL era un laboratorio, tanto para poder implementar ciertas reglas, tanto lo del kickoff, reglas en los lanzamientos de pases laterales y estas situaciones. Entonces, no tanto una competencia, sino como una división abajo para desarrollar jugadores e intentar varias cosas en cuanto a las reglas en el arbitraje. no, y también a la vez hay jugadores que no llegan a la NFL y es una vía, vamos a decir, es una vía, darle una oportunidad en una liga que es de primera división, o sea, en el sentido que no es una liga que iba a ser una liga de bajo nivel, sino es una liga de alto nivel, que vamos a decir, los jugadores que ya no conseguían un contrato con la NFL o que no llegaban a la NFL, podían jugar ahí y demostrar su talento. Y de hecho, luego de ahí, podían pasar a la NFL, como usted estaba diciendo, que era como una escuela, un experimento, un laboratorio, como se le pueda llamar. Y bueno, es interesante que haya más ligas, porque eso le da la oportunidad a los latinos a llegar, no a esa liga, sino a la NFL. Exactamente. Sí, era una liga de desarrollo para ver a todos aquellos jugadores que estuvieron en algún tiempo, estuvieron en campamentos de entrenamiento en la NFL y que pudieran tener más ese tiempo de juego estando en el campo para poder desarrollarse. Eso era lo más importante de lo que estaba buscando la XFL. Es por eso que la XFL se estaba jugando del mes de marzo al mes de mayo. En esos 3 meses es donde se jugaba la liga, justamente para que no se viera como una competencia, pero sí para desarrollar jugadores, terminen en el mes de mayo, y si alguno llamaba la atención, que sí fue así, aún y que se acortó por lo del COVID, varios jugadores, aproximadamente 12 jugadores de esta liga, lograron un contrato con la NFL. Entonces, creo que fue algo favorable. La liga, esperemos que la cuestión económica, después de esta situación del COVID, va a ser complicada para todos. La misma NFL ha tenido que invertir mucho dinero en tanto las pruebas para detectar el COVID en los jugadores, y muchos jugadores también han optado por no jugar la temporada. Así que va a ser complicado para todos y esperemos que, bueno, esto termine pronto. Sí, realmente que sí. Venga, usted que llegó a la NFL y es latino, ¿qué tan dificultoso es para un latino llegar a la NFL? Difícil, difícil. Y más por el hecho, por ejemplo,
con las primeras barreras que a mí me toca enfrentar es de que yo soy vaya, que mi universidad, mi etapa colegial la hice en México. Entonces, esa es una de las primeras barreras. Ellos son muy celosos con la parte de que sus jugadores hayan jugado un nivel colegial dentro de los Estados Unidos. Entonces, como latino, sí, no voy a decir que sufrí racismo, pero sí llegué a sufrir por ahí una que otra cosita pequeña, porque al final de cuentas depende mucho de las personas. Y yo en lo particular, aún y que sí llegaba a escuchar comentarios a mi espalda, no les tomaba la importancia. Digo, lo puedo contar ahorita, pero no es algo que me haya afectado en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eran las personas de lo que lo recibía, eran la minoría dentro del equipo. Yo tenía muy buena relación con la mayoría de jugadores afroamericanos dentro de la NFL, que son mayoría cuando en la sociedad pudieran ser esa minoría, pero realmente, digo, me pasó de noche, realmente no me afectó. Hubo uno que otro comentario de personas que yo no esperaba, donde sí, ahí sí fue como decir, ay, pero bueno, simplemente lo dejé pasar, le dimos vuelta a la página y seguimos trabajando. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de estar más de 3 años por allá. Ahí le está mandando saludos a Ramón Gómez, creo que es un jugador de fútbol americano. Así es. Ahorita actualmente, por ejemplo, aún y a mi edad todavía sigo activo. Hay una liga profesional aquí en México, la LFA, la Liga Profesional de Fútbol Americano en México, está en su 5.º año. Obviamente es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque recién acaba de firmar un contrato, un convenio con la Liga Canadiense. Entonces, el año pasado, para la temporada pasada, la Liga Profesional de México mandó más de 19 jugadores a la Liga Canadiense, de las cuales creo que fueron 6 jugadores que alcanzaron a renovar contrato para jugar esta temporada en Canadá. Esperemos se acomoden los tiempos, porque bueno, ellos empezaron temporada en el mes de julio, obviamente por esta situación del COVID, recortaron su calendario, va a haber ahí, y esperemos que el próximo mes ya estén empezando temporada. Hablando de eso, ¿usted cree que este año sí se pueda dar la NFL? Septiembre, ¿verdad? Va a ser complicado. Fíjate, recientemente lo acabamos de ver con las ligas mayores. Empezaron su temporada y ya la semana pasada suspendieron más de 5 juegos porque varios jugadores empezaron a dar positivo. La NFL invirtió mucho dinero en las pruebas. Ya, por ejemplo, el estado de Nueva York, los Jets, los Gigantes van a jugar en su estadio sin aficionados. El equipo de Las Vegas, los Raiders, también acaba de anunciar que la ciudad va a jugar el estadio sin aficionados. Entonces, varias ciudades van a estar tomando estas medidas para que se pueda dar la temporada, porque sería muy complicado hacer una burbuja como lo hizo la NBA, la Liga de Básquetbol, porque ahí son menos jugadores, son 10 jugadores por equipo, mal staff, tal vez 15, 20 personas. Acá estamos hablando entre jugadores, staff médico, trainers, coaches, estamos hablando de 100 personas por equipo. Poner en una burbuja a 3.200 personas es imposible. Muy difícil. Demasiado realmente. Sí, eso sucede, por ejemplo, hay muchas amenazas, ya saliéndome un poco de la NFL, por la MLB, exacto, que es la Grande Liga de Béisbol, que está sucediendo que si le da COVID a un equipo, bueno, tiene que durar varios días y examinar a todos los peloteros. Y es complicado. A ellos no lo puedes poner en una burbuja, porque un roster de 25 personas por equipo, pero se amplió a 60. O sea, es 40, ¿verdad? Y se amplió a 60. Tú multiplicas 60 por 30 equipos y eso, tú no le sumas los coaches, los árbitros, es un problema. Exactamente, es enorme la capacidad de poder estar ahí, así que de esta manera no se va a poder, por eso varias ciudades optaron por no tener nada de gente en los estadios. Es así. Bueno, ya pasando esa etapa, ¿verdad? Ya estás en la NFL. ¿Qué momento gracioso
te ocurrió ahí que puedas recordarnos y que puedas decir? ¿Y qué momento conmovedor con fanáticos has tenido? Fíjate, un momento chusco, había un jugador, un samoano, Isaac Zapoaga. Él es un jugador cuando estábamos en San Francisco, de la línea defensiva, un veterano. Cuando yo llegué ahí era mi tercera temporada y él ya tenía más de 9 temporadas, 8 temporadas. Y cuando él se entera que soy mexicano, empezamos a hacer una muy buena amistad. Y justamente en ese momento me dice, necesito un favor muy grande tuyo. Y yo, a ver, pues dime, digo, si puedo ayudar. Tú eres mexicano, entonces tú debes de saber qué es lo que va a pasar en tal telenovela. Y yo me quedé con la cara de, ¿qué? Sí, me tienes que contar la novela. Isaac, él veía novelas porque una de las personas que trabajaba con él, una de sus chef o cocineras, no sé cómo llamarlo, era mexicana, que mientras le hacía todos los platillos, hacía toda la comida para su familia, la mujer que estaba trabajando con él, siempre estaba viendo novelas. Entonces, él le gustaba la comida, era una persona de 350 libras, más de 150 kilos. Obviamente le gustaba la comida y pasaba mucho tiempo en la cocina de su casa y estaba aprendiendo español con la persona o la mujer que trabajaba con él como su cocinera y se ponía a ver las novelas con ella. Entonces de repente llegaba conmigo, me dice, esta novela ya se terminó en México, necesito que me cuentes qué pasó porque tal capítulo no lo veía. Obviamente yo en México casi no veo novelas, era imposible. Entonces fue algo bastante chistoso porque él insistía en que yo le tenía que contar qué pasaba en determinada novela. Entonces, porque a veces eran novelas que pasaban por Univisión o por Telemundo, y yo era así como que no te las puedo contar, Isaac, porque no las veía. Entonces, era a veces decirle, no la vi, y entonces dices, no, le voy a tener que preguntar creo que se llamaba Sofía o Patricia, a la mujer que trabajaba con él en su cocina. Wow. Wow, ¿quién iba a decir bueno, pero él hablaba español? Él estaba aprendiendo bastante español, era un español bastante fluido, porque ya la muchacha que trabajaba con él ya llevaba más de 3 años y él llevaba 3 años viendo novelas y platicando con ella. Entonces, sí era un español que lo tenía bastante bien, mi buen amigo Isaac. Y de la otra parte de la historia que me mencionas, alguna historia conmovedora para con los aficionados, el equipo, estando en San Francisco, ellos hacen muchas obras de caridad, de servicio social. Entonces me toca hacer un evento con ellos donde nos regalan una tarjeta de regalo para llevar a una tienda a una familia. Y justamente a la familia que me toca llevar era de origen mexicano. Entonces, cuando ellos se enteran que iba a ser yo el que iba a acompañarlos a la tienda, hacer el tour por la tienda para que pudieran comprar sus regalos de Navidad, porque era una familia de bajos recursos y muy apenas podían celebrar la Navidad con una cena, muchas veces sin regalos, pues me toca a mí participar con ellos y fue ver sus caras, la satisfacción, no solamente por el hecho de regalos, porque tú puedes pensar que cuando tienes, no sé, 500, $1,000 para gastar en lo que tú quieras, siendo unos niños o adolescentes, ibas a pensar en videojuegos, juguetes, y lo primero que fueron a agarrar a la tienda fue ropa, tanto para su papá y su mamá. Fue lo primero en que pensaron, en gastar el dinero en cosas que ellos le podían regalar a sus padres y a su hermano más pequeño, no de juegos, no de nada, sino de ropa, cosas que a veces necesitaban para el invierno. Eso fue lo que más me conmovió y lo tengo muy grabado en mi estancia allá. Ya para finalizar, dos cosas de la NFL, ya o sea, como jugador, ya hay que partirlo en mitad, porque ahora usted es analista también, aparte de jugador, analista. Así es. Entonces, las dos cosas son, ¿qué entrenamiento debe tener un jugador físico y mental de fútbol americano y para jugar al nivel que usted jugó? Y la segunda es, bueno, una jugada que jamás se le vaya a olvidar que usted haya hecho, que no la narre. Fíjate, parte del entrenamiento, digo, son bastantes cosas.
obviamente la parte de velocidad y fuerza es de lo principal que debes de trabajar. Y parte de la fortaleza física, la otra fortaleza y es la inteligencia emocional. El saber que siempre puedes dar una repetición más y terminar la famosa frase de que hasta se escuche el silbato, hasta que termine la jugada. Por lo regular, en promedio, una jugada dentro de la NFL dura 6 segundos. Entonces, son 6 segundos donde tú debes dar tu máximo esfuerzo. Correr, empujar, darlo todo durante 6 segundos. Vas a tener entre 18 y 24 segundos para dar otra vez tu máximo esfuerzo. Entonces, esa inteligencia y esa fortaleza mental de que cada 20 segundos tienes que dar tu máximo, y es justamente que cuando entrenas la parte física en el gimnasio, con la halterofilia, con todo el entrenamiento de pesas, o cuando estás corriendo en el campo, trabajando la velocidad, corriendo distancias, eso es lo que debes de pensar. Y una jugada que tengo muy, muy bien grabada, y fíjate que no es una jugada buena, al contrario, me gustaría contar algo que se me quedó grabado, porque fue lo peor que me pudo haber pasado. Y en la primera jugada, cuando estaba en las Águilas de Filadelfia, me toca jugar con un Hall of Famer, bueno, que ahora es Hall of Famer, que es Javon Kearse, un jugador de 2 metros de mi estatura, pero con unos brazos tan largos que, por ejemplo, el largo de la mano, yo le llegaba a la muñeca y todavía me sacaba su mano, y su mano todavía era enorme, unos dedos larguísimos y gruesos. Entonces, la primera jugada que me toca de contacto, yo estaba jugando de tackle izquierdo, me toca contra él. Entonces, yo ya lo había visto en video, ya sabía qué es lo que tenía que hacer, ya lo tenía bien estudiado. Y justamente cuando estoy haciendo mi protección de pase, estaba Donovan McNabb a punto de lanzar el pase, yo lo veo que se va de manera lateral. Entonces, yo tengo siempre mis manos como liniero a la altura de la boca de mi estómago o mi pecho, justamente para evitar que me ganen esta parte y me pueda ser empujado. Entonces, lo que yo hago cuando le veo los hombros, dije, de aquí soy, de aquí lo voy a dominar y voy a hacer el contacto fuerte, los hombros, y lo voy a tener controlado. Bajo ligeramente mis manos hacia mi estómago, hacia mi ombligo, para poder agarrar ese pequeño impulso que no se debe hacer. El contacto siempre debe salir de la altura de tus pechos, del pecho, pero yo bajo las manos porque dije, lo tengo que hacer con fuerza, y donde bajo las manos, yo nada más veo su mirada que ve de reojo, ve por la mirilla, y estira su brazo de manera lo más largo posible, pone su mano aquí en mi pecho, y me empieza a llevar hacia atrás. Y yo como niño en una caricatura, como si me tuviera de aquí, y yo por más que estiraba mis manos, no podía alcanzarlo. Por más que intenté quitarle el brazo, me dominó por completo. Obviamente él me detiene para que yo no cayera encima del quarterback y causara una lesión, pero obviamente el regaño de mi coach es el que tampoco se me olvida, porque no podía cometer ese tipo de errores. Así que es una jugada que no es buena, pero que tengo muy bien grabada, y obviamente por ser un Hall of Famer como Javon Kearse. Wow. Me dejó, vamos a decir, sin palabras. Bueno, son jugadas que suceden, y más en ese juego rudo, que de hecho me faltó esa pregunta. ¿Cómo ustedes hacen? O sea, ustedes ven demasiadas lesiones, no le da miedo, vamos a decir, jugar a ese nivel, con esa crudeza y lesionarse. Sabemos que es un deporte rudo, o sea, hay que ser un poquito masoquista y aguantar golpes. Sí, aguantamos muchos golpes. Yo en lo particular tengo 2 cirugías en mi rodilla derecha, otra más en el tendón de Aquiles, tengo varias fracturas en mis dedos. Entonces, digo, se vuelve parte del trabajo. Digo, puedes ver un dedo que está normal, derecho, y de inmediato puedes ver otro que está totalmente fracturado. Asimismo, en mi otra mano está fracturado, entonces el dedito no se acomoda por nada. Entonces, y este tipo de lesiones en el dedo meñique, nunca tomé el cuidado que debería.
porque me decía el médico, tienes que descansar 2 semanas. Doctor, no te preocupes, mira, ya lo enderecé, le ponimos una venda y ya. Seguíamos entrenando, seguíamos jugando, de repente al siguiente día otra vez traíamos el dedito chueco, lo volvíamos a acomodar, volvíamos a jugar y así lo pasábamos hasta que se quedó pues así algo chueco. No, para ustedes ya eso es algo natural. Exacto, digo, ya pasa las lesiones de las manos. Bueno, ya sí terminamos la fase de jugador. Sabemos que está activo todavía, pero queremos saber cómo usted llega entonces a ser analista en ESPN. Ese proceso, cuéntanos qué se siente también, aparte de representar a su país como jugador, qué se siente hacer ese cambio de jugador a analista de la mejor liga, y entonces en ESPN. Sí, fíjate, fue un proceso que en ese momento yo no lo tenía previsto. Cuando yo regreso a México, lo primero, o mi primer trabajo dentro de México, era en una de las universidades de aquí de México, en el Estado de México, cerca de la capital. Me invitan como entrenador. Entonces yo estaba participando en la liga universitaria como entrenador y me pasé 12, 13, 14, 15, 16, 16 años, 6 años aproximadamente como coach, cuando de repente recibo la llamada primero, antes de llegar a ESPN, recibo la llamada de Fox Sport. Fox Sport me invita a hacer un casting, obviamente ellos sabían, abren la oportunidad para que un programa, obviamente ellos transmiten los juegos de NFL el mediodía, entonces ellos me invitan para hacer un casting, lo hago, les gusta mi trabajo, pero ellos me dicen, oye, nosotros te comunicamos. En eso, un amigo estaba trabajando en ESPN y en un grupo que tenemos en común por teléfono, me dice, yo les comento, oye, me acaban de invitar a Fox, y me dice, espérate, déjame hablar con el productor aquí en ESPN para que mejor estés con nosotros. Y le dije, va, perfecto. Entonces, ESPN se mueve de manera inmediata, mi productor lo primero que hace es decir, ¿sabes qué? Vente a hacer el casting. Esto fue 2 días después de que había ido a Fox. Hago el casting, hago un segmento para con ellos y salgo y en eso me dice, por mí estás con nosotros, pero tienes que hablar con el director del canal. Dije, perfecto. Entonces, cuando yo llego con el director del canal, el señor Armando Benítez, que es nuestro director aquí en México de ESPN, justamente yo le estaba haciendo el comentario, que yo acababa de hacer me dice, no te preocupes, nosotros te queremos, de hecho, sal, pues, aquí con mi asistente, ella ya tiene el contrato listo, si tú quieres, está con nosotros. Era una mejor oferta económica y eran muchos más días de trabajo, y de esa manera es como se da mi entrada en ESPN, que bueno, gracias a Dios estamos por cumplir ya 4 años estando ahí en ESPN y poco a poco hemos estado aprendiendo de grandes personalidades como Ciro Procuna, Javier Trejo Garay, Pablo, Lalo Viruega, Pablo Varela, increíble estar trabajando con ellos también, Cari Correa, Rebeca Landa, Fer Tirado, Sergio Div, muchas personas que trabajan en nuestro equipo, de los cuales Raúl Alegre, por supuesto, Álvaro Martín, en su momento, aprender de grandes personalidades. Me ha tocado ir a 2 Super Bowls, el del año pasado, que fue en Atlanta, el de este año, que fue en Miami, increíble. Una pregunta importante. Como jugador, ¿verdad? ¿Cuáles eran tus 5 jugadores favoritos? Vamos a decir, tu top 5 como jugador cuando jugabas. Y ahora como analista, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuáles son los 5 para ti ahora? Fíjate, cuando yo jugaba, obviamente, esto fue a partir del 2007, 2008, 2009 y 2010, me encantaba mucho, obviamente, Larry Allen, que estuvo en su último año ahí en San Francisco, se acababa de retirar. Larry Allen como liniero ofensivo, extraordinario, en serio. Alguien que me encantaba su manera de jugar, obviamente, era Ray Lewis, Patrick Willis,
de quarterbacks. Empezaba su historia Tom Brady, aunque nunca he sido tan aficionado de él, pero bueno, nadie le puede quitar ser el quarterback con más anillos de Super Bowl. ¿Qué otro jugador? Michael Vick. Michael Vick justamente estaba en esa época, y el mismo Terrell Owens como receptor, que pasó un tiempo en San Francisco y luego estuvo en Filadelfia. Obviamente era mi top como jugadores. Y ya como analista ahorita en este momento, pues hay bastantes jugadores porque pones mucha más atención a los detalles. Pero me fascina, por ejemplo, lo que puede hacer Christian McCaffrey, corredor de las Panteras de Carolina. Increíble lo que puede hacer este muchacho como corredor. También Alvin Kamara como alas cerradas. Obviamente lo que está haciendo George Kittle, impresionante. Y un jugador que a lo mejor no sale en los reflectores, pero el fullback de San Francisco, Kyle Juszczyk, es impresionante la manera de jugar. Y como quinto jugador, un receptor que han mirado desde siempre, Larry Fitzgerald. Increíble, la ética de trabajo, la manera en que se comporta dentro y fuera del campo, es un ejemplo a seguir en todos los aspectos. Amigo, y ese top 5 de la historia, para ti, de la historia, o sea, no de ahora, no, ese top 5 de la historia, o sea, si yo no te hago esa pregunta, a mí me bloquean en WhatsApp, en Instagram. Tenemos que saber tu top 5. Por supuesto, en primer lugar tiene que estar Joe Montana. Adoro la manera en que Joe Montana jugó 4 Super Bowls, ganó 4 Super Bowls. En segundo lugar, tengo que poner a Jerry Rice, sí o sí. Increíble lo que puede hacer, que de hecho está considerado en muchos lugares como el mejor jugador de todos los tiempos, Jerry Rice. Obviamente ya retirado, obviamente vamos a ver qué pasa ahora con Tom Brady. Esos son los primeros dos. En tercer lugar, tengo que poner a mi liniero favorito de todos los tiempos, que es Tony Boselli, un jugador de los Jaguares. Me enamoré de la manera en que jugaba, me identificaba mucho con él. Era un jugador que medía 2 metros, pesaba 138 kilos, 135. Me encantaba cómo jugaba Tony Boselli. Obviamente, dentro de estos tengo que poner a Mike Singletary, no solo porque fue mi coach, pero un linebacker como él, muy pocos. Y en quinto lugar a Reggie White, liniero defensivo que estuvo con Green Bay. Impresionante. Excelente. No, o sea, por eso le pregunto, primero le pregunté como jugador, después como analista y después de la historia. Porque hay personas que no juegan fútbol americano y ven las cosas diferentes. Pero hay personas que sí juegan fútbol americano y también ven la situación diferente. Y entonces también hay personas que juegan y son analistas deportivos, que eso lo ven más diferente todavía. Lo ven más diferente todavía. Y es bueno saber una opinión de una persona del nivel de usted, porque realmente no es lo mismo opinar sin saber jugar o sin jugar, que jugar a un excelente nivel y después analizar. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero también es muy válido aquellas personas que también se dan el tiempo de estudiar, aunque no hayan jugado de nivel profesional. Simplemente cambia la perspectiva y es muy, muy, muy respetable el hecho de que puedan hablar de fútbol americano. Hay gente muy conocedora que, aunque no haya pisado un campo, saben de lo que están hablando porque estudian. Pero pues sí, digo, también es válido, también como es válido. Por ejemplo, te estoy dando 3 perspectivas. Yo cuando fui jugador, yo como analista de lo que veo en la realidad, de la manera de estudiar, y lo que yo considero en esa parte como aficionado de todos los tiempos. Entonces, cambia la perspectiva. No repetí ni un jugador dentro de las 3 listas. Entonces, cambia y tienes que saber y aprender a cambiar ese chip porque sí varía mucho uno de otro. Sí, no, y la objetividad es importante. O sea,
Bueno, ya a nivel de analista. Como fanático, ok, la objetividad no es tan importante porque simplemente eres un fanático. Pero si conoces el deporte y lo estudias, aunque no quieras, la objetividad te sale. Sí, sí sale. Y me tocó batallarle, por ejemplo, ahora que estuvimos en Miami, era un Super Bowl donde estaban los dos equipos, el primero que da la oportunidad y el otro donde toda mi vida, desde que soy niño, era aficionado y ahora como analista, cuando me dicen, da tu pronóstico a ver quién va a ganar, y yo era, que ¿cómo lo voy a hacer? Ah, O sea, tengo que ser muy frío, separar el corazón, porque hasta mi corazón estaba partido en dos. Es decir, el primer equipo que te dio la oportunidad, el equipo que ha sido aficionado toda la vida, y tú como analista, decídete. Y me costó mucho trabajo, intenté hacer lo más frío posible, di como favorito a San Francisco y gana Kansas. Entonces, si lo vemos de una u otra manera, yo no perdí, porque también ganó Kansas. es lo que digo, o sea, no es fácil enfrentar esas situaciones que le pasan a uno. Bueno, pero lo importante es que o sea, eres imparcial en el trabajo que haces y por eso las personas te reconocen que a pesar de que fuiste jugador, eres imparcial y sacan lo mejor de ti para poder dar esos pronósticos que todo el mundo le gusta ver. Venga, amigo, yo tengo una dinámica que yo hago. A ver, Me gustaría saber si la pero primero vamos a explicar la dinámica porque no quiero comprometerme, ¿verdad? Yo explico la dinámica, usted dice si acepta o no. a ver, va, explícala. Ok, la, la dinámica yo la hago con todos los deportistas, una manera para poder seguir entrevistando. Es sencillo. Pero en el caso de usted, la dinámica sería doble, porque usted fue jugador y es analista. O sea, mira cómo sería. Debe de retar a un jugador que haya llegado a la NFL, ¿verdad? Un jugador que haya llegado a la NFL, retarlo a que sea entrevistado por mí y en español. Y ayudarme a conseguir la entrevista. Si usted acepta, bueno, se hace. Si no, no hay problema. La otra es un analista de NFL. Igual. A usted le toca doble porque usted fue jugador y también es analista. Así que usted decide si acepta o no. Si acepta, excelente. Si no, no hay problema. Ah, la acepto. Vamos a hacer todo lo posible. Te voy a conseguir primero el analista. Eso sí va a ser lo primero. Solamente dame tiempo porque ahorita no nos vemos físicamente. Todo el trabajo lo estamos haciendo desde casa. Entonces, sí. Y el jugador que pueda hacer en español. Voy a hacer todo lo posible. Un muy buen amigo. Que mexicano también, que también estuvo en la NFL, estuvo con los Leones de Detroit y también estuvo con los Cuervos de Baltimore, que también debe tener sus historias por ahí con Ray Lewis. Entonces, me comprometo para con los dos. Va que va. Excelente. Bueno, amigo, gracias por esa oportunidad, vamos a decir, de tratar de... Es impresión, yo no molesto. Si se le olvida, bueno, la maqué, como dicen en dominicano. No, vas a ver que sí, sí lo hacemos, sí lo hacemos. Bueno, amigos, ya hemos llegado a la parte final. Para finalizar, le toca doble en esta. Un mensaje a todas las personas que desean ser jugador de fútbol americano profesional, como lo fue usted, como lo es todavía. Y un mensaje a las personas que desean ser cronista deportivo, analista deportivo o estar en ese ambiente y ser profesional a ese nivel de ESPN, Fox, que lo ha llegado usted. Sería doble el mensaje. Claro que sí. Y va a ser bien sencillo. El mensaje que se aplica para cualquier cosa, cualquier ámbito en tu vida, es aprender cuál es la diferencia o cuál es el camino entre una persona que es soñadora y una persona que logra metas. Y es bien sencillo. Es una sola palabra que cruza en este puente de ser un soñador que tiene 1000 sueños, pero que solamente se quedan ahí, a una persona que llega a conseguir todas las metas. Y eso es lo primero en que deben de trabajar en lo personal. Y es una sola palabra: disciplina. Disciplina. Tienes que tener disciplina para absolutamente todo lo que tú quieras hacer y lo quieras hacer. Recuerda, la disciplina es hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Y no decir que estás listo. Porque listo, cualquiera puede ser listo, pero muy pocos se preparan.
Y cuando tú te preparas y tienes la disciplina, vas a estar de este lado con las personas que llegan a cumplir todas sus metas. Fue la manera en que yo pude lograr llegar al NFL porque estaba preparado y tenía la disciplina. Y así mismo, ahora que estoy trabajando en ESPN, siempre debo estar preparado. Listo no, preparado. Hay que aprender esa diferencia. El que está listo y el que está preparado lo separa la disciplina. Así que eso es mi consejo, doble, triple, para lo que tú quieras usarlo en la vida. Sé disciplinado. Bueno, Ramiro, gracias por esta tremenda oportunidad. De verdad que ha sido un placer, un honor tenerlo aquí. Señores, un exjugador de NFL y ahora analista de ESPN. O sea, de verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, esta entrevista está subida por YouTube. Le enviamos el link. Las personas que están ahí en sintonía pueden seguir las redes sociales que están ahí puestas ahí abajo. Y las personas dominicanas, señores, sigan a Ramiro, que es el mejor analista de ESPN. No hay forma. Muchísimas gracias, saludos para todos y qué bueno que el fútbol americano, no solo de NFL, sino de acá de México, está llegando allá a Dominicana. No conozco Dominicana, espero pronto tener la oportunidad de ir por allá. Es uno de los países que en serio digo, parte del Caribe que me gustaría conocer y Dominicana tiene que ser uno de los principales. Y aquí hay fútbol americano, hay una liga, todavía está, tú sabes, en proceso, pero hay una liga de fútbol americano que de hecho he ido a partidos y son interesantes. Esperemos que siga creciendo. Y igual, cuando me dé la vuelta, ten por seguro que voy a buscar un campo, algún equipo, para poder estar platicando con ellos un rato. Bueno, excelente. Bueno, amigo, no te quito más de tu tiempo. Gracias por todo. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo para todos mis hermanos de Dominicana.